Ya estamos de regreso en nuestro programa aquí Hidrógeno Verde. Estamos en el estudio 2 de Polar Comunicaciones. Para usted que se está integrando a la sintonía, estamos transmitiendo en directo en la mañana, programa que se va a repetir durante la noche y que va a encontrar usted también a través de nuestra página, va a encontrar también a través del Face de Polar Comunicaciones, con una escenografía distinta y con nuestros invitados que nos han venido a ilustrar y a compartir materias relacionadas con este proyecto piloto maravilloso que son el presidente del gremio de las empresas para el hidrógeno en Magallanes, la GEMA, Christopher Matulich, y la directora regional de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, María José Navajas. María José, delante quedó pendiente la información para que puedas darle continuidad a tu idea. La importancia que ha tenido este proyecto. Mucha gente no sabe, y lo vamos a compartir ahora, que han venido muchos representantes de distintos países de Europa, sobre todo. Hace algunos días atrás nada más tuvimos acá al embajador de Austria en Chile, vino con una delegación bastante numerosa, pero han venido también de otros países. ¿A qué se debe ese interés por esta tierra y por esta producción que está en ciernes? Bueno, yo creo que lo que hablamos en el bloque anterior, sin duda el hecho de que estemos en una fase tipo 0 o 1 da la posibilidad de que estas cosas se hagan de la mejor forma, y eso atrae obviamente la atención de inversionistas, sectores públicos. También hay muchas empresas públicas que quieren prestar su colaboración para, no sé, por ejemplo, el desarrollo portuario, para el desarrollo de la innovación, para la transferencia tecnológica. Hay muchas cosas interesantes. Entonces, obviamente llama la atención, por supuesto. Primero, también yo creo que tiene un poco que ver el hecho de aprovechemos de conocer la Patagonia. Yo creo que para ellos debe ser algo muy alucinante. Muy alucinante, claro. Pero el proyecto es más atractivo aún. Es que lo que pasa es que imagínate un match perfecto ahí. Entonces, bueno, y venir obviamente a ver con sus propios ojos. Y lo primero, cierto, Christopher, lo primero que dicen, justo les toca todo el viento y entienden, exacto, pero en la piel claro, sienten que realmente es un lugar maravilloso para los recursos eólicos en este caso. Ahora estuvo el viernes la delegación de Austria, sí. La semana anterior estuvo una delegación de 40 empresas públicas privadas de Alemania, ha venido empresas públicas y privadas también de Francia con los embajadores respectivos, de Inglaterra, etcétera. Todos para ver in situ qué es lo que está pasando en la región y cómo estamos trabajando. Hoy día, sí, con respecto a lo mismo te iba a consultar, Christopher, para que la gente sepa, hay proyectos que se están desarrollando que tienen que ver con combustible sintético y también con la extracción de amoníaco. Esas correcto, son las vías. Y la que tiene que ver con lo primero es la empresa HIF Global, que anunció el despacho de los primeros 2.600 litros de E-Fuel, se llama, ¿no? Correcto. Que es el combustible al Reino Unido y que fueron producidos en una planta ubicada en la región de Magallanes. Se trataría de la primera partida que se dirige a la refinería que va a desarrollarse en el sistema de Curless, que es justamente la que tiene que ver con el famoso Porsche. Exacto. Que además entiendo que anduvo uno de esos vehículos acá, que llegó hasta el Paine. ¿Cómo se ha dado este proceso de transpiloto? Yo creo que eso ha sido muy importante para todos nosotros, porque eso permite hacer un poco de ruido acá en la región. Claro. Estamos generando los primeros litros de combustible, que es un hecho... En el mundo. En el mundo, no es solo acá, en el mundo. Exactamente. Eso es un hecho súper importante que pone en materia la región en los diarios internacionales, lo que genera obviamente el interés de muchos cónsules y como bien decía María José, de las distintas embajadas que han visitado la zona. Ocurrió un hecho justo el viernes cuando vino la embajada de Austria, estábamos en el 4º piso de la Universidad de Magallanes y había un viento que las ventanas azotaban. Que no dejaba ninguna duda de por qué. Por supuesto, se evidenció de inmediato cómo era el viento acá en la región. Así que fue estupendo porque justo nos tocó a nosotros dar la presentación y salió el viento y todos quedaron así como, wow, acá. Asombrados. De verdad se siente, porque obviamente uno de repente, ellos venían desde Santiago y desde Santiago viajaron acá, tuvieron una estadía súper corta, estuvieron
llegaron acá como a las 8 de la noche del día jueves y se fueron el día viernes como a las 6 de la tarde, así que verdad fue súper corta su agenda. Estaban súper agradecidos del gobernador también porque él demuestra mucho, obviamente. Hay un involucramiento de las autoridades. Tremendo, tremendo. Bueno, yo voy a interrumpir a Christopher porque también es importante para mí destacar que el programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes es un programa cofinanciado y coejecutado entre Corfo y el gobierno regional, donde tenemos una mesa de gobernanza y esa gobernanza la preside de hecho el gobernador. Y eso es súper importante para nosotros porque da a entender cuál es el interés que como región nosotros tenemos por avanzar en todo lo que estamos trabajando hoy día. Y en ese espacio de toma de decisiones juega un rol muy importante también, María José, el Consejo Regional. Completamente. Todos aquí tenemos algo que decir y todos tenemos algo que aportar y por eso ha sido invitada representantes de todos los ámbitos en la región a esta mesa de trabajo. Ahora, Christopher, en la misma línea de lo que conversábamos delante de esta empresa Careless de Porsche, que trajo un vehículo que anduvo por las rutas de la Patagonia, caminos un poco malos que están para el Paine, entre paréntesis, pero que se tendrán que arreglar. Esto habla de que de alguna medida se está iniciando la exportación de los primeros litros de combustible verde. Correcto. ¿Esa es la señal? Esa es la señal evidente. Yo creo que, como bien decía María José, la mayoría de los proyectos acá se van a preocupar del amoníaco porque es mucho más manejable, más exportable, ¿no es cierto? Y eso permite que su logística sea más eficiente, ¿ya? Pero los primeros litros de e-combustible son una clara señal de que acá somos pioneros en el mundo en lo que estamos haciendo. El e-combustible es una solución súper buena para poder mantener nuestra infraestructura actual, lo cual aporta muchísimo a la descarbonización de nuestra matriz, por ejemplo. Entonces, eso nos permite posicionarnos de manera mundial como un foco de hidrógeno verde y de combustible. Ahora, también no podemos conocer que hay un escenario internacional que tiene que ver justamente con el combustible que provee Rusia, por ejemplo, un país que hoy día está embarcado en una situación bélica, que además ha significado que Rusia se ha dado el lujo de poder exportar el producto donde ellos así lo determinan, producto de esta confrontación que se ha dado también entre sectores, entre Oriente y Occidente. Y esto de alguna manera aparece como una respuesta, justamente como una alternativa. De todas maneras, Sergio, o sea, yo creo que... Ya no es prescindible exclusivamente lo que se produce en petróleo, por ejemplo. Por supuesto, y los países europeos están muy conscientes de eso, de que tienen que cambiar su matriz de gas, ¿no es cierto?, a estos nuevos combustibles, lo cual para nosotros es directamente beneficioso y por eso muchas de las inversiones que hay acá en proyectos vienen de inversiones europeas también. Ahora, hablemos de financiamiento. Tú ya deslizabas recién de que desde la perspectiva del interés que hay del Estado chileno hay confluencia entre el apoyo que va a brindar el gobierno nacional con el gobierno local. El gobernador ha estado presente en todas estas reuniones, hay una voluntad política, pero también concurren fondos extranjeros. Bueno, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo entregó una cifra bastante elevada para poder levantar proyectos e iniciativas a nivel nacional, ya no solo en Magallanes, porque estamos hablando que hoy día los líderes en estas temáticas sería Magallanes, Antofagasta, y Biobío está empezando una carrera súper interesante también. Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con una convocatoria que va a salir pronto en la prensa local con esos recursos estamos financiando la búsqueda de información específica y directa de los fabricantes de electrolizadores, que es una pieza muy importante en la parte del proceso de la producción del hidrógeno verde, para poder saber si existe el interés internacional de que, por ejemplo, esas piezas sean fabricadas en Chile, ¿ya? Por lo tanto, ahí, por ejemplo, tenemos que esa plata que nos están dando, estamos viendo cómo podemos hacer que esa tecnología también llegue a Chile y podamos ser fabricantes y entregar partes, piezas o el elemento completo fabricado a nivel local.
Eso es un claro ejemplo de cómo nosotros no solamente estamos pensando en traer inversión extranjera, sino que también estamos pensando en cómo desarrollar mayor tecnología a nivel local. Y eso tiene que ver también con otros fondos internacionales relacionados que también están preocupados de levantar información local con respecto a perfiles de cargo para los futuros cargos que se necesiten cubrir, con respecto a otras partes de los procesos productivos. Sobre todo en este caso a nosotros nos interesa mucho el tema local, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos desarrollar dentro de la región de Magallanes? Ahora, tú mencionabas delante, Christopher, que tuviste la posibilidad de estar presente en la llegada de la última delegación de Austria, que vino a visitar esta delegación encabezada por el embajador justamente de Austria en Chile, Stefan Babrik, quien tomó contacto en terreno con Magallanes y su potencial industrial en energía renovable. ¿Cuáles fueron, a tu juicio, algunos de los resultados de esa visita? Mira, resultados concretos, la verdad, no representan en ese tipo de visitas. Esto es prácticamente para conocerse, dialogar, generar... De acercamiento, exacto, claro. Generar diálogo. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, que dentro de las empresas que estaban en su comitiva, por ejemplo, habían empresas de productoras de electrolizadores. Y eran personas muy jóvenes, o sea, 30, 35 años... Y nos pusimos a conversar un poco porque era súper interesante cómo ellos podían haber llegado a esa tecnología. Y para ellos era súper común porque ellos ya tenían inculcado una educación en base a electrolizadores. El electrolizador, para ponerlo en contexto, ¿no es cierto?, es lo que nos va a permitir separar el hidrógeno del agua, ¿no es cierto? Entonces es una pieza fundamental en esta industria. Está el aerogenerador y está el electrolizador en la misma línea. Entonces es fundamental que podamos tener la educación suficiente, el capital humano suficiente para poder dar respuesta a cualquier tipo de necesidad que requieran estos implementos, ¿ya? Tanto puede ser como refacciones, reparaciones, tener personal calificado que pueda revisarlos, inspeccionarlos, certificarlos, ¿no es cierto? Toda esa cadena de valor que genera este tipo de componentes hay que desarrollarlos de manera local porque eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, capturar una mayor cantidad de mercado de esta industria del hidrógeno. Delante tú mencionabas, Cristóbal, que se va a extraer combustible sintético y también amoníaco, y dijiste que la mayor proporción de producción va a ser de amoníaco. ¿En qué se utiliza esto actualmente? Bueno, es un fertilizante, el fertilizante más utilizado del mundo, y es un vector también energético. Cuando hablamos de vector, es una molécula que tiene la capacidad de retener energía. Ya, como he explicado hace un momento, nosotros no podemos guardar el aire, así que necesitamos generarlo de alguna manera, transportarlo para poder exportar. ¿Ya? El amoníaco tiene la facilidad de que es un elemento menos volátil y que permite que lo podamos exportar con medios ya existentes en el mundo, o sea, métodos logísticos, barcos ya equipados para poder transportar amoníaco. Esa es su función principal. Ahora, María José, delante ustedes decían también de que estos elementos energéticos son los que tienen una característica de que son los que tienen más bajo precio, que es el más bajo precio mundial. ¿Ese también es una ventaja comparativa respecto a lo que hoy día se produce? Bueno, en unos estudios que se han estado haciendo, efectivamente se marca a Chile y específicamente a la región de Magallanes como un posible precio más bajo, ¿cierto? En comparación con otros lugares donde se podría generar el mismo tipo de producción. Claro. Pero también todo esto hay que comprender que, como todo en el mundo, yo me voy a ir a otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Porsche han habido muchos comentarios de que por qué un Porsche y por qué no un auto normal, pero también, por ejemplo, ahí tenemos que Porsche es uno de los inversionistas de HIF, de este proyecto, por lo tanto, obviamente que lo querían probar en sus primeros autos, y porque en el fondo ellos quieren ser los primeros en el mundo en ocupar este tipo de combustible, y en ese sentido pasa a ser siempre en la vida las tecnologías más altas son las más caras, pero después pasa un tiempo en el que eso va bajando su precio porque se va masificando, ¿cierto? Hay mucho más demanda, por lo tanto los precios bajan. Entonces,
la idea es que en el caso del precio va a pasar exactamente lo mismo con respecto al kilo de hidrógeno producido. Va a partir muy caro, pero con la cantidad de demanda, por eso es muy importante que las empresas que se están instalando tienen compradores seguros a futuro. ¿Ya? No es que se estén instalando hoy día y estén viendo o más adelante van a ver a quién se lo van a vender. Ellos ya vienen con sus compradores seguros. Y eso va haciendo que los precios, la tecnología se masifica, por lo tanto también baja el precio y al momento de comprar, mientras más compran, más van bajando los precios porque se va pudiendo producir mucho más combustible en este caso o amoníaco en el otro. ¿Ya? Pero esto sí tiene que ver con la oferta y la demanda, funciona de la misma forma que con otros productos. Ahora, a propósito del famoso de la avenida del Porsche, ¿qué resultados hubo? ¿Qué se conoce de lo que ocurrió con el hecho de que haya ocupado ha sido una experiencia piloto además, que tiene que ver con la empresa que está haciendo el programa piloto? ¿Qué se supo? Lo más importante en este caso es, primero, entender que es carbono neutral el producto, por lo tanto, lo que consume ya en el fondo lo tiene eliminado, el CO2 que debiera sacar ya está compensado, por lo tanto es carbono neutral, pero lo más importante es que logró demostrar que un auto, entiendo que es de alta gama, pero en el fondo que funciona mecánicamente como cualquier otro auto, con piezas más o menos caras, pero en el fondo son el mismo tipo de motor, ¿cierto? Pudo demostrar que no hay que hacerle ni un cambio al auto, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, cuando pasamos a gas había que hacer todo el tema del gas. Si es un auto eléctrico, hay que cambiarle todo el sistema hacia eléctrico. En este caso es lo mismo que un auto a benzina, solo que le estás poniendo una benzina que es carbono neutral. Entonces no hay un cambio técnico dentro del auto. Funciona igual que... Y eso es tremendo. Eso es... Esa es la conveniencia. Sí, exactamente. De todas maneras, o sea, si estamos cambiando de energía, porque esto es una cosa trascendental en la etapa, porque antes nos alimentábamos del fuego, después pasamos a los hidrocarburos y ahora estamos pasando al hidrógeno, estamos rompiendo una etapa y pudiendo ocupar nuestra misma infraestructura. Entonces, eso es súper conveniente para todos, yo creo, obviamente, poder, porque si queremos descarbonizar, no le podemos decir a todas las personas, oye, tienes que cambiar tu auto, que lo tienes que pagar de aquí a 6 años, a 10 años, y vas a tener que comprarte uno eléctrico, vas a tener que comprar... No se puede hacer eso, ¿no? Entonces, estos combustibles permiten que podamos, todas las personas, tener a la mano, usar este tipo de combustible, quizás no ahora, quizás eso es importante destacar, futuro, sí. Claro. Pero es una alternativa maravillosa para descarbonizar nuestra matriz. Eso hace que los vehículos hoy día, por ejemplo, que usan ese combustible sean más caros. Claro. Pero es parte del proceso de la evolución, que después comienzan a bajar con el paso del tiempo, se fabrican más vehículos, hay mayor accesibilidad al uso del combustible. Claro. Eso va a tener que darse como se ha dado en todos los otros procesos también. Para los es que es lo mismo, perdona, imagínate, bueno, tú eres muy joven, pero tú vas a entender. ¿Te acuerdas cuando salieron los primeros celulares? Sí, pues. Eran carísimos. Tener uno era solo de millonario. Y eran excesivamente grandes también. Claro, porque era una tecnología nueva, ¿viste? Entonces ahora la tecnología iba avanzando. Tenemos celulares más de tamaños más apropiados y además hay de todos los precios, para todos los gustos. Sí. ¿Te fijas? Entonces, en este caso es un ejemplo medio burdo, pero al final funciona de la misma forma. Obviamente al principio va a ser caro, pero después al momento de masificar, esto tiene que ir bajando de precio y va a ser más accesible para todos. Pero no va a pasar en 2 o 3 años, esto va a pasar en unos 10, 15, 20 años más. Correcto. Lo último, Christopher, ¿qué hacemos con todo este diálogo, toda esta fuerza que se ha generado, esta sinergia que se ha creado entre tanto empresario, tanto embajador que ha venido? ¿Qué rescatamos de positivo de eso? Yo creo que la unión, yo creo que esta región es maravillosa, la gente es cálida, acá tenemos muchos beneficios y tenemos que unirnos para conservar eso, para que esta industria se adapte a nosotros mientras nosotros nos vamos adaptando a la industria. Hay que tener nuestros valores claros, si bien obviamente el camino para sacar una aprobación de impacto ambiental va a ser largo. No se pueden bajar los estándares porque es importante... En eso no se puede transar, ¿verdad? Por supuesto. Hay que generar mejores métodos de comunicación, ¿no es cierto?, de resolución de conflictos, pero los estándares tienen que estar porque es lo que nos va a generar una industria limpia y que esté acorde de todos, porque en esto todos tenemos algo que hablar, así que es importante que todos seamos parte de esto. Perfecto. Ha sido muy, muy, muy grato compartir con ustedes.
Pasó muy rápido. Sí, pasó rápido. Súper rápido. Bueno. Sí, no, la verdad es que lo que quisimos era hacer un ensayo. Ahora vamos a empezar todo de nuevo. Ahora de nuevo ya, bueno, ya nos quedamos un rato más. Claro. No, les agradecemos, ha sido muy valioso sus aportes y qué bueno que se haya logrado un lenguaje que permita que la gente tenga comprensión, que todos podamos irnos poco a poco inmiscuyéndonos, interesándonos en este tema, porque esto es un tema social, es un tema que a todos nos va a tocar en algún momento. Y en eso, Polar, como siempre, la radio pionera, la radio de mayor cobertura, de mayor sintonía, ha querido ser también esta vez la precursora, la iniciadora. Aquí, Hidrógeno Verde, nuestro primer programa de este día viernes, los martes y viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 12 estamos en directo. Se reproduce este programa, se retransmite en las noches. Muchas gracias a nuestros primeros invitados, al presidente del gremio de las empresas para el hidrógeno de Magallanes, Christopher Matulich, y a la directora regional de Corfo, María José Navajas. Muchas gracias, Sergio. Yo de verdad muy agradecida al espacio y agradecida de Radio Polar por generar esta instancia. Creo que comunicar y sobre todo, como dices tú, en un diálogo fluido, común, porque como decías, todos vamos a ser parte de esto, así que gracias por el espacio, de verdad que es muy interesante poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, María José. Gracias, Cristo. Muchas gracias, Sergio. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. A ustedes muchas gracias por acompañarnos también. Aquí Hidrógeno Verde, el martes a las 11 nos encontramos de nuevo en una nueva sesión, en un nuevo encuentro de este programa. Buenos días. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de Empresa Portuaria Austral y Transbordadora Austral Brum, presentaron Aquí Hidrógeno Verde.